Bienvenidos todos. Vamos al libro de Isaías, por favor, 41:10. El libro de Isaías 41:10. Dice la escritura en el libro de Isaías: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Entonces, quiero abrir este mensaje que estamos hablando de tiempos de guerra hace 8 días. Vamos a hacer la parte número 2, tiempos de guerra 2, eh, para que este mensaje nos ayude y nos ilustre eh, en lo que tiene que ver hacia ese camino de la salvación, hacia la segunda venida del Señor Jesucristo. Todo esto que estamos viendo alrededor, todo, mis hermanos, arranca desde Génesis. Entonces, por eso quería alentar sobre todo a mis hermanos que vivimos aquí en la región, los que estamos en Dubái, los que estamos en Abu Dhabi, los que estamos aquí y los que viven colombianos que viven en Bahrein, en Kuwait, en Qatar, aquí en toda esta parte de los países del Golfo, que llamamos los GCC countries, los países que están en medio de este Golfo, que es el Golfo Pérsico para los iraníes y para a esta gente del lado le llaman el Golfo Arábico. Les decía que el Señor nos llama a que no temamos, no temamos. Hace 8 días hablábamos de eso y no sé si ustedes alcanzaban a escuchar, porque por acá, mientras yo predicaba hace 8 días, sonaban y retumbaban todos estos vientos de guerra y todos estos misiles y todas estas cosas que afanan a muchas personas. Hoy hacía también el ejercicio con mis hermanos en la congregación, hoy en la presencial les preguntaba: levantemos la mano todos los que anhelamos que Cristo venga pronto, y levantábamos la mano, y levantemos la mano los que quieren ir a la vida eterna, levantábamos la mano. Y yo les preguntaba: bueno, si tantas ganas tenemos de estar con el Señor y de irnos con el Señor, ¿por qué nos da miedo cuando vienen estas cosas? Es cuando estamos más próximos a estar en una eternidad con nuestro Señor Jesucristo, donde no vamos a tener todas estas zozobras, donde no vamos a sufrir, no vamos a llorar, no vamos a tener problemas, vamos a estar eternos con el eterno. Entonces, mm, es aquí donde tenemos que empezar a mirar un poquito más allá de nuestra carne, y es empezar en ese caminar a los que nosotros somos llamados. Nuestro creador es espíritu, y es necesario que le adoremos en espíritu. Nuestro creador es espíritu y nosotros nos tenemos que mover en ese campo. Nosotros, la misma palabra me enseña que lo que estamos viendo con nuestros ojos nunca va a trascender, esto se va a quedar. Pero los que estemos en lo espiritual va a ser para siempre, porque las cosas espirituales son para siempre. Es para siempre, tanto para perdición como para salvación. Entonces, el llamado de este mensaje es ese: que nos sigamos moviendo en una parte espiritual, esa parte donde el Señor nos ve nuestro interior. Él lo ve todo, pero lo que más le interesa es ese crecimiento espiritual que tú tienes, esa fe, esa confianza, esa santidad a la que estamos llamados para que podamos estar en su presencia para siempre. Entonces, hace 8 días estábamos hablando en el libro de Mateo y haciendo un resumen ahí cortico. Vamos a Mateo 24, que es donde estábamos hablando sobre los tiempos antes del fin. Entonces no nos desviemos de ese norte. La escritura me menciona, aquí el Señor me dice, y utiliza la palabra muchos, 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 para los que van a ser engañados, los que van a traicionar, para los que están en el pecado, para muchos, 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 y muchos, muchos para perdición.
porque la palabra del Señor también dice que muchos serán llamados y pocos los escogidos. Entonces, en el transcurso de toda la humanidad, desde Génesis, el Señor siempre ha dejado un remanente. El primer remanente que vemos allá fue en el arca de Noé. Ese remanente fueron 8 personas. Noé, sus 3 hijos, las esposas de sus 3 hijos y su esposa, 8 personas. Ese pequeño remanente el Señor volvió a poblar la tierra. En cada conflicto, en cada situación que ha partido desde allá hasta los días de hoy, y cuando el mismísimo Creador se hizo carne, siempre queda un remanente que hace que esto vuelva a florecer, porque el Señor no quiere que nadie perezca, que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, eh, aquí en Mateo 24 dice, la escritura es bien clara. Entonces os entregarán a tribulación, Mateo 24:9. Os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El Señor, a lo largo de la historia del ser humano, le plació tomar a un pueblo, el pueblo de los hebreos, que clamaron y creyeron en Él y oraron y lo esperaron, y el Señor se les presenta y los saca de esclavitud de 430 años de Egipto a los hebreos. Entonces, no tenemos, tenemos que poner la mirada allí de todo eso que ha trascendido. Y a ese pueblo, cuando una vez que solamente entró Caleb y Josué, porque ese pueblo se rebeló en ese caminar hacia la tierra prometida, al punto que el Señor los castiga y los deja dando 40 años en el desierto vueltas, y no entraron, solo entraron los hijos que nacieron en el desierto, pudieron entrar junto con Caleb y Josué. Y de ahí ese remanente que entró volvió a crecer el pueblo de los hebreos, que se llamó el Israel, porque así se llamaba Jacob. El Señor le cambia el nombre a Jacob. Y Jacob tiene 12 hijos, y esos 12 hijos formaron las 12 tribus de Israel. Notemos que después Israel se divide en el norte, se divide en los del sur y los del norte, se dividen el pueblo de Israel. Unos seguían fieles a las cosas del Señor, los otros, la mayoría, se fueron a otros dioses. Hasta el punto que el Señor los dispersó por todo el mundo. De hecho, fueron tomados por Babilonia por esclavos muchos. Entonces, esto que estamos viendo hoy, lo que pasa es que nosotros le perdimos el hilo a todas estas cosas, porque la mayoría de los predicadores se han ensañado en hablar de prosperidad. Y las iglesias están llenas de falsos pastores hablándole a la gente, embolatándola y engañándola en el oído, diciéndole que les están dando profecía, cuando la verdadera profecía es la que vamos a hablar hoy. Y es que observemos esto que está pasando, que bíblicamente me está marcando un tiempo de que Cristo está muy pronto, está próximo. Entonces vamos a las congregaciones, es a amedrentar a la gente, a robarles la plata, a engañarlos que tienen que diezmar, que tienen que traer primicias, una cantidad de cosas, y, y le están enseñando a la gente que si ellos dan ese diezmo les va a ir muy bien y el Señor les va a multiplicar. Entonces estamos colocando a nuestro Creador
como un cajero automático, como el dueño de un banco, que si yo le traigo la plata, él me la multiplica. Están perdidos en una cantidad de predicación tan barata, tan diluida, que a la gente no se le está preparando para estos tiempos. Por eso tienen angustia, por eso tienen temor, lloran, se enervan, se llenan de nervios, se llenan de ansiedad y esa ansiedad genera estrés y el estrés genera cortisol y el cortisol genera cáncer. Matándose solitos sencillamente porque no tienen unas directrices claras de lo que está sucediendo, porque no vamos a las escrituras, porque estamos distraídos. Por eso el Señor Jesucristo cuando dijo que cuando Él viniese, aquí lo mismo en Mateo 24 dice claramente, dice en el 24:12, Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y la maldad se empieza a multiplicar porque mis ojos, mi corazón, mi espíritu están enfocados en el dinero, en las posesiones, en la carne, la lujuria, en tanta cosa que estamos viendo y la gente no se da cuenta. Pensamos que aparecen esos tales Terian y nos parece chistoso y llenamos y invadimos los TikToks y cosas con mensajes chistosos, satíricos, etcétera, en vez de ponernos al día con las cosas del Señor. El Señor me dice, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí. Estamos distraídos, seguimos distraídos en las cosas. Y entonces vemos lo que está pasando, hablamos de política y empezamos a hablar es que a fulanito le interesa es el petróleo y que el otro no sé qué y que el uranio y que las cosas y empezamos a meternos en ese mundo de geopolítica que a nosotros en última no nos compete, donde lo que nos compete es prestar atención a las escrituras, qué es lo que está sucediendo. ¿Me hago entender? Entonces, ya el Señor me dijo que cuando el Señor me dice a mí que van a haber guerras, ¿cierto? Ahí lo dijo. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán y siguen engañando a la gente porque la gente está distraída en otra cosa, en menos de estar pensando qué es lo que el Señor demanda de mí, en vez de estar en el libro, observando, pidiéndole al Señor dirección, discernimiento de lo que estamos leyendo. Entonces dice la escritura en el 24:7, porque se levantarán nación contra nación. Aquí se están levantando una nación contra muchas naciones. El Señor ya lo dijo, reino contra reino, ¿sí? Estamos viendo muchos reinos enfrentados y confrontados y habrán guerras y rumores de guerras y dice que habrá hambres, pestes y terremotos en diferentes lugares. Y dice el Señor que eso es solamente el principio de dolores. Es solamente el principio de las cosas que vienen fuertes, porque se va a multiplicar la maldad. Ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo, la escritura dice que todo sale a la luz, el Señor nos está mostrando que se cumple su palabra cuando salen esos files del tal Einstein, cuando salen todos esos files de estas personas perversas, violando niñas, niños, comiéndose a los niños, canibalismo. Hoy, siglo XXI, y uno piensa que es una película de Steven Spielberg. No es la maldad que se está multiplicando y nosotros no estamos haciendo caso a estas cosas que el Señor nos está mostrando por misericordia. Entonces dice que tropezarán muchos, solo leímos hace 8 días. Pero mire la noticia tan hermosa, ¿cierto? El Señor dice aquí claramente, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las personas, a todas las naciones, ¿sí?
y entonces vendrá el fin. Y en el 13 dice 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ustedes y yo tenemos que perseverar hasta el fin, pero para eso tenemos que centrarnos, concentrarnos en las cosas del Señor. No dejar que el mundo nos arrastre, que el mundo nos lleve en su corriente a la perdición. Tenemos que ser personas sobrias, estar velando que, que salirme del pecado donde ando, arrepentirme, buscar la santidad, porque sin santidad no puedo ver al Señor Jesús. Tener fe en estos momentos, porque sin fe no puedo agradar a mi Señor Jesucristo, a mi Creador, no lo puedo agradar. ¿Cómo puedo agradar al Señor Jesús cuando veo que empiezan a venir proyectiles, amenazas de muerte y me asusto? Entonces, no tengo fe, porque la fe que puedo tener es que lo que me pueda pasar, si yo estoy en Cristo Jesús, va a pasar para bien para mí. Si el proyectil pasa de largo de mi casa, pasó para bien para mí. Si cayó encima de mi casa, pasó para bien para mí, porque voy a estar en la presencia del Señor. Lo que anhelamos, lo que anhelo. Si no, nos estamos comportando como hipócritas. Hablamos mucho. Miren, lo que debemos hacer, vamos a la escritura, les voy a mostrar a un mártir, al primer mártir que está en las escrituras. Vámonos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. En Hechos capítulo 6 dice esto mismo que les estaba yo hablando a ustedes desde un comienzo, que de Moisés, que los hebreos y todo. Esteban estaba centrando a los judíos, predicándole a los judíos que habían crucificado al Señor Jesús, ya estaba resucitado el Señor Jesús, y aquí aparece un diácono, que es un diácono, ¿sí? Eran hermanos, o varones, mujeres, que estaban llenos, dice la escritura, del Espíritu Santo, estaban llenos de sabiduría, como los discípulos de Jesús estaban ocupados en la oración y en predicar y llevar. Había que atender también las mesas, llevarles comida, atenderlos, o hacían una cosa a la otra. Entonces ellos se reunieron y escogieron a 7 diáconos, que eran personas que eran versadas en la Biblia y para que ayudaran en esos menesteres. Pero mírese que eran personas que eran estudiosas de las Escrituras y temerosas del Señor Jesús, apartados también del mal. Vamos a ver, la escritura nos informe sobre esto. Dice 6.1, Hechos 6.1, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, o sea, de la atención que había que darle, sobre todo a estas mujeres que estaban solas, que no tenían que comer, porque la mayoría de las viudas se morían de hambre porque no tenían un esposo que los sostuviera y ellas no podían trabajar. Y aquí los discípulos de Jesús, parte de lo que el Señor nos enseñó, ayunar, el verdadero ayuno es ayudar al necesitado, al menesteroso, a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros. Eso es el verdadero ayuno. Entonces dice la escritura en el 6.2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Que es un prosélito? Un prosélito era un judío convertido al Mesías, que ahora mal llamado le dicen judíos mesiánicos. Son inventos del hombre. Un prosélito era un judío convertido al Señor Jesús. 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Sacerdotes están hablando de los judíos. Entonces mire lo que pasa. Ahora viene el cumplimiento de la palabra, viene el cumplimiento de la palabra del Señor Jesús que hemos estado leyendo. Por causa de su nombre serán arrestados, por causa de su nombre vamos a ser perseguidos y por causa de su nombre vamos a estar muertos, dice la Escritura. Y mire lo que le pasó a Esteban. Y Esteban, lleno de gracia, 6:8, y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Eso nos falta hablar con denuedo, nos falta hablar con ese espíritu del Señor que mora en nosotros. Nos da miedo. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron a concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Mi esposa y yo estuvimos congregándonos, nos rentaron aquí en Dubái un lugar que se llama Jebel Ali, donde están todas las iglesias que el gobierno autorizó que los creyentes cristianos estuvieran solo en esa zona en el sur y en otra zona en el norte, no más, ahí en esa zona. Nos dieron libertad, que llaman libertad de culto allí. Pero allá se reunían todo el salpicón que el hombre se inventó: católicos, cristianos católicos, cristianos ortodoxos, católicos anglicanos, evangélicos, todos allá. Y me acuerdo que a mi esposa, a mí me llevaron a concilio y me llamaron blasfemo por decir que el Señor Jesucristo es el creador del cielo y de la tierra, por decir que el Señor Jesucristo es el Padre eterno, por decir que Jesús es el Espíritu Santo y por decir que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Me botaron de esa sinagoga y salimos felices de allí porque sentimos que era una señal del Señor que íbamos en buen camino, porque el Señor nos dijo que por causa de Él nos iban a botar de las sinagogas, de las iglesias. Y sentí regocijo, sentimos regocijo en nuestro corazón. Acá a Esteban le estaba pasando lo mismo. Lo llevan a este concilio y hablaron del que él era un blasfemo contra el lugar y contra la ley de los judíos. 14. Pues le hemos oído decir que ese Jesús, miren, léanlo, ese en forma despectiva. Vamos mirando por qué toda esta situación
se está viviendo y es por toda esa desobediencia que viene de atrás. Ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Se imagina la paz que estaba envolviendo a Esteban? Porque él sí escucha, no temas, yo estoy contigo. Y mire lo hermoso. Aquí dice que le habían oído decir a Esteban que el templo de ellos iba a ser destruido. ¿Y qué dijo el Señor en Mateo 24 antes de su crucifixión? Dijo que de ese templo no va a quedar piedra sobre piedra. Está en el Mateo 24. Me devuelvo un momentico, pero tengan el dedo ahí en ¿sí? 24:2. 24:1, cuando Jesús, Mateo 24:1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo el Señor Jesús dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará acá piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso se cumplió. Eso se cumplió con lo que vamos a ver, que tiene que ver con lo que está pasando con Irán hoy día hacia acá, hacia Occidente. Todo eso que está pasando está escrito, está escrito. Y acordémonos que Jerusalén fue destruida 3 veces y en el año 70 fue quemada por los romanos. Y ese templo se derritió y la gente cogía por robarse el oro, golpeaba las piedras con piedra para quitar el oro y no quedó piedra sobre piedra porque se cumplió la verdadera profecía. Esa es la verdadera profecía, no la que le están en muchas iglesias en el oído. Usted va a viajar, su esposo se va a ganar la lotería. Eso es brujería. No crea, sálgase de esa iglesia. La están engañando, eso es brujería, está en medio del mal. Sálganse de ahí y vuélvanse al Señor Jesús. 7, capítulo 7, versículo 1. Defensa y muerte de Esteban. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Y él dijo, varones hermanos, padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, Irak, ¿sí? Pues era Ur de los Caldeos, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Estamos hablando ahora por esta zona ya del Medio Oriente. Y no le dio herencia en ella, ni uno para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios, así que tu descendencia será extranjera en tierra ajena y los que reducirán a servidumbre y los maltratarán por causa de 400 años. ¿Sí? Esteban los estaba ubicando bíblicamente desde el comienzo, después del diluvio, cuando aparece Moisés más tarde y el Señor le encarga llevar al pueblo de los hebreos a la tierra prometida. Y entonces dice, 7, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y lo circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a 12 patriarcas.
Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Están hablando de José. 11. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y gran tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. ¿De dónde venía José? De ahí, de ese mismo linaje, es que viene el Mesías. Ojo, estoy hablando de todo esto porque matamos dos pájaros de un solo tiro con esto que estamos hablando aquí, de irnos para allá, para esa zona de Irán, y que tiene que ver muchísimo con el linaje de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, en carne. Y el 14, y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Ese remanente que él sacó volvió a crecer, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. ¿Se acuerda que empezaron a matar a todos los niños? Y en eso aparece Moisés. 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido, vea todo lo que estoy, para que ustedes se estén enfocando de toda esa historia que el mismo Esteban conoce y que hoy día todos debemos conocer, ya todo esto que estamos haciendo repaso. Al Señor le place que hoy hagamos ese repaso. 23. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Se fue a buscar a los hebreos. Al ver uno que era maltratado, Moisés se dio cuenta que estaban maltratando a uno de sus hermanos hebreos, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido, mató a este egipcio. 25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y al oír esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Medián. Ojo, ya de donde viene toda esa tierra que están hablando de Medián, todo eso viene de Irán, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego en una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo: Señor,
quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto, le dice el Señor a Moisés. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este le envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabra de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que desecharon en sus corazones, se volvieron a Egipto. Aquí está hablando Esteban a todos esos judíos, haciéndole un repaso de todo lo que ellos se olvidaban, porque estaban inmersos en la religiosidad. 7:41. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y las obras de sus manos se regocijaron y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctima y sacrificio en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc. Moloc era un dios llamado el dios del fuego, donde ofrecían a ese dios pagano los niños, los primogénitos, los botaban vivos al fuego para adorar a ese dios llamado Moloc. Y la estrella de vuestro dios Renfán, que es la estrella que usan al día de hoy, utilizan los israelitas en la bandera. Qué bonito, ¿no? Figuras que os hicisteis para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. ¿Se oye? ¿Dónde estamos yendo? Babilonia. Allá en Irak, toda esa zona para atrás. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo, el testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres. Lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta. Entendamos que el Señor no habita en ninguna iglesia, ya mal llamada iglesia, porque usted y yo somos la iglesia de Cristo. Somos el templo donde habita el Espíritu del Señor. Por eso hace énfasis Esteban que el Señor no habita en templos hechos por manos de hombres. La congregación está llena de iglesias. Cada persona es una iglesia. Eso es una congregación. El cielo, dice la escritura del profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Eso está escrito en Isaías. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incursisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. El Esteban les estaba poniendo en evidencia todos los errores que han ido cometiendo. En esos momentos ya el Señor había sido crucificado. Ya había resucitado y estaba sentado en su trono de gloria. Estamos en Hechos de los Apóstoles. 7:52, Hechos. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres?
y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, a Jesús que estaba a la diestra de Dios Padre. Todo eso que estoy leyendo ahí es un hebreísmo que quiere decir que el Señor Jesucristo estaba sentado en su trono de poder. La diestra de Dios significa sentarse en su trono de poder. Ese Dios todopoderoso, el Señor Jesús, estaba sentado en su trono y lo vio Esteban en ese momento, porque estaba lleno de él, no le interesaba nada sino llevar el mensaje del Señor. Y dijo, el 56, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Volvió a decir que él estaba viendo al mismísimo Dios. Entonces ellos dando grandes voces se tapaban los oídos y arremetieron contra él. Arremetieron contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo estaba allí y colocaron al lado de él toda la ropa que le quitaron a Esteban. Ese Saulo que están mencionando ahí es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo perseguía a la iglesia, o sea, a las personas que creían en el Señor Jesús. Los apedreaban y los mataban. Y 60. Y puesto de rodillas Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a grande voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El que muere en Cristo duerme. Y cuando venga Cristo para él también va a ser como un abrir y cerrar de ojos. Porque allá el tiempo que pueda estar, muchas personas que hayan muerto hace 80, 100 años, cuando venga Cristo y ellos abran sus ojos, para ellos va a ser como un abrir y cerrar de ojos. No han pasado todos esos años porque en el tiempo el Señor no es el cronos nuestro. Entonces, miren lo que pasa acá. Vimos varias cosas, mis amados. En primer lugar, vimos a un hijo del Señor Jesús como usted y como yo, que no se asustó, ni corrió, ni se angustió, porque le iban a caer misiles en forma de piedras. Oró, oró, porque como les decía al comienzo de este mensaje, a los que estamos en el Señor, todo nos pasa para bien, todo obra para bien. Nos caigan piedras, nos maten a piedras, o no nos caigan piedras y no nos maten a piedra, todo va a pasar para bien para los que estamos en el Señor Jesús. Pero notamos aquí que en esa trayectoria, les comentaba a ustedes que el pueblo de Israel también el Señor los usó muchísimo para destruir muchas naciones que estaban en pecado. Muchas naciones que eran solo pensamiento, eran de maldad, 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 maldad y maldad. Este pueblo peca contra el Señor.
Y el Señor hizo otra vez que se lo llevaran los babilonios en cautiverio. Y es aquí donde entra el pueblo de Irán que nosotros conocemos hoy. Ese pueblo el Señor lo viene usando miles de años lo utilizó como protector del pueblo escogido. Lo utilizó como restaurador del pueblo, como defensores del pueblo de Israel. Pero pasaron más de 2000 años porque el pueblo se volvió a dispersar por su pecado. Y es ya cuando en el año de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU se reúne al ver que murieron más de 6 millones de judíos quemados, envenenados, fusilados, mutilados en Alemania por los alemanes. Les dan la oportunidad de volver a su tierra, pero cuando llegan otra vez a su tierra, está ocupada por los que anteriormente, y son los mismos, los filisteos. La palabra Palestina significa filisteo, enemigos acérrimos de Israel. Nosotros perdemos el norte, la línea de las cosas que vienen porque no investigamos y empezamos a hablar lo que hablan las noticias, lo que habla el político, lo que habla el pecador, y no miramos en las cosas espirituales el por qué está sucediendo. Entienda mi hermano y mi hermana que el pueblo de Israel va a estar en conflicto hasta que venga Cristo. Y él de ese pueblo va a sacar también un remanente. Él hablaba aquí, el Señor Jesús habla en Mateo, dice que va a haber una tribulación, el cual no la hubo. Va a haber una gran tribulación, dice el Señor, en Mateo 24. Dice 24:9, Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y más adelante él dice que va a haber una tribulación como nunca ha habido. ¿Cierto? Entonces, también eso nos da pie para que entendamos de una vez por todas con esas malas doctrinas que enseñan que ustedes y yo no vamos a estar en esa tribulación cuando venga el Señor y la envíe, basados en una cita que dice que el Señor no nos ha puesto para tribulación. Y la escritura es clara en Hechos 14:22, dice que es necesario que usted y yo entremos al reino de los cielos por medio de muchas tribulaciones. Muchas, no pocas, muchas. Y acá dice que va a venir una tribulación. Quiere decir que usted y yo vamos a pasar por tribulación. Al Señor no le ha placido que hoy día nosotros estemos un poquito cómodos, porque sí hay tribulación desde hace rato, desde que el Señor pareciese que se hubiese olvidado todo el registro histórico de Irán. Ahora se ha despertado Irán porque así está estipulado en las escrituras y lo vamos a ver ahorita. Entonces, nosotros, vámonos a Génesis y les voy a empezar a mostrar dónde aparece Irán. Vamos en el libro de Génesis. Vámonos al libro de Génesis 5:32, Génesis 6:10. ¿Quién me lee Génesis 5:32? Amén, pastor. Matica, gracias.
Dice la palabra del Señor. Sí, dice la palabra del Señor Jesús, Génesis 5:32. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Jafet. Muy bien. Amén. Amén, mi hermana, gracias. Dice la escritura ahí, ya pasó, antes del diluvio, aparece que Noé tuvo y engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Y en el 6:10, vuelve y me lo confirma. Léamelo, Martica, por favor. 6:10. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Muy Amén. bien. Entonces, miren lo que pasa aquí. Ahora la escritura me va a llevar a Génesis 10:2. Alguien que me lea Génesis 10:2 y Génesis 10:22. Aquí, pastor, buenas noches. Diana, Ah, hola, ¿cómo estás? Dianita dice. dice, los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Ok, dice. Bueno, voy a leer desde el 1:10:1. Esto a veces le llaman el mapa de las naciones, le llaman en muchos predicadores a esta parte, porque habla de todos los descendientes de Noé en lo que fue poblado el planeta otra vez por ese pequeño remanente que el Señor formó allí. Dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet son Gomer, Magog, Madai. Echen ojito ahí a Madai. ¿Por qué Madai? Dice la escritura que fueron estos hijos de Jafet, o sea, eran los nietos de Noé, se establecieron en, ya les digo, se establecieron en el norte cerca a lo que llaman Irak. Allá se fueron los de Madai, ¿cierto? Y después dice en el 10:22, los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Aquí el nieto clave de Noé es Elam. Elam, ¿cierto? Ellos se establecieron en el sur oeste del Golfo Pérsico, que son conocidos como los persas. Y es de ahí donde viene el pueblo de Irán. Más tarde se unen estos dos pueblos y forman esa gran nación en la cual en esa unión derribaron varios eh, imperios. Entre esos, cuando se une Elam y Madai, que no es nada más ni nada menos que los persas, nada más ni nada menos que Irán en nuestros tiempos, se fueron contra los reyes, contra 4 reyes, ¿cierto? Se fueron contra 4 reyes y rescataron al pueblo de Israel. ¿Quién lo diría? Del imperio babilónico que los tenía en esclavitud. Los restauraron y vuelve otra vez el pueblo hebreo vuelve a ser disperso y el Señor vuelve y usa a los persas, a Irán en el día de hoy, ¿no?, llamado para nosotros, a que ellos puedan volver a juntarse como pueblo. La escritura donde me menciona estas cosas, la escritura, ¿sí?, dice en Génesis 14, dice 14:1.
se fueron en guerra contra los hebreos y demás, y aquí tomaron preso al sobrino de Abraham. ¿Se acuerdan que se llevaron preso al sobrino de Abraham llamado Lot? Entonces mire lo que dice aquí Abraham, perdóneme, Génesis 14:1. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, a Arioc, rey de Lazar, y Kedorloamer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Notemos que aparece aquí Kedorloamer, rey de Elam. Y acordémonos que Elam era uno de los hijos o uno de los nietos de Noé, ¿cierto? Lo estamos viendo ahí. Quiero que entendamos el vínculo que tiene esa región por lo que está sucediendo hoy en estos días. Porque la gente piensa, nos quedamos en lo político, en el sensacionalismo, en la guerra en sí, pero no vemos cuál es el plan de Dios para con todo esto, y es darnos una señal de que Él está próximo. Debemos ver esto como una señal de que el Señor Jesucristo está próximo. Dice 2, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Sember, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. ¿Cierto? Todos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorloamer, y en el 13º se rebelaron. ¿Quién era el rey de Dorloamer? Nada más que discúlpenme, el rey de Kedorloamer era el lugar donde se sentó la tribu de los hijos de Noé, o sea, Elam. ¿Sí vamos bien entendiendo ahí? Entonces, imaginemos que pues dice, en esa guerra, en el 12, 14, 12 dice, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol, hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, con solamente 318 hombres, para una multitud de ejércitos que eran en ese entonces y siempre ha existido en esa zona. Toda esa cantidad de ejército. 15, y cayó sobre ellos de noche y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Vemos que aquí también estaba involucrado este pueblo con las cosas que tienen que ver con el pueblo escogido del Señor, ¿cierto? Los medos, que vienen siendo estos mismos, Elam y, y el otro hijo el otro nieto de Noé, ¿cierto? Se convirtieron en los medos y los persas, hoy conocido como Irán, y se asentaron ya por toda la zona hasta casi llegar a Irak. Los medos, más tarde en el libro de Isaías, nos muestran que estos medos, o sea, el pueblo de Irán, fue despierto contra el imperio que había destruido a Jerusalén. O sea, por medio del Espíritu del Señor, fueron despiertos a llevar esa ayuda para reconstruir otra vez al destruido Jerusalén, porque lo habían destruido. También usó a los persas para restaurar. ¿Por qué? Porque aparece aquí
el rey Ciro, en Esdras 1:4. Vámonos al libro de Esdras. En el libro de Esdras, capítulo 1, del 1 al 4, dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, sé que, y viene aquí otra vez Irán, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, el Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa al Señor Dios de Israel. Él es el Dios, afirmaba Ciro. Los persas que hoy día están persiguiendo al pueblo de Israel, porque así está profetizado. 4. Y todo lo que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Esa era la segunda vez que destruían el templo del Señor. Entonces, dice el 5. Ya regreso a Jerusalén. Entonces se levantan los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa del Señor, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores le ayudaron con plata, oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa del Señor que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Notemos aquí que este rey persa, este rey iraní, derribó un imperio grandísimo que era el imperio de los babilónicos, que su rey era Nabucodonosor, y había cogido de cautiverio a los israelitas. Y aquí vino el rey Ciro y le quitó lo que le habían quitado, todos los utensilios que le habían quitado al templo, devolvió todo para que el templo volviese a formarse. 8. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual lo dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, etcétera, etcétera. Todos estos utensilios de oro que pertenecían al templo del Señor. Y el rey de Persia, los iraníes, entregaron al pueblo de Israel. Sí, estamos viendo cómo el Señor, por medio de este pueblo, lo usó para que su pueblo pudiese volver a estar en libertad, por amor a su pueblo. Entonces aparece, ¿cierto?, otro problema más adelantico. Aparece nada más y nada menos que un señor llamado Amán. Y aquí tiene otra historia que el Señor nos muestra en el libro de Esther, porque aparece el rey Asuero gobernando en Susa. Susa es una ciudad que quedaba en Elam. Acordémonos que Elam era uno de los nietos de Noé, ¿verdad? Lo leímos. Elam, que fueron los que se asentaron en el sur de Persia, que es lo que llamamos ahorita el Golfo Pérsico, toda esta zona, Irán, que ahora abarcó toda esa parte.
Aparece otro personaje llamado Mardoqueo, hebreo. Y este Amán era enemigo de los judíos. Entonces, Amán había hecho que el rey Asuero sacara un edicto contra los judíos, ¿sí? Que ninguno se podía arrodillar a otro dios o a otras deidades que no fueran las que el rey Asuero dictaba. Y Mardoqueo se negó a hacerlo. Mardoqueo era el tío de Esther. Vámonos al libro de Esther. Había la reina, ¿cierto? Desafía a Asuero. Mire lo que nos acontece acá, y el Señor empieza también a moverse en su espíritu e introduce a una judía en medio de todo este pueblo persa. Dice así, Esther, vámonos al libro de Esther capítulo 1, por favor. Dice, aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días cuando fue afirmado rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Imagínense, Susa es una ciudad que es conocido como Elam, ¿sí? Bíblico, desde el Génesis. Todo lo que hemos venido hablando hacía vuelo de pájaro para que entendamos un poquitico. Entonces, notemos la grandeza de ese reino, de ese imperio. Imaginen que eran desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Ustedes miran el mapa hoy día, el tamaño que tiene Irán es gigante en terreno. En el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincia, para mostrar él la riqueza de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre las cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata sobre losado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. Mejor dicho, algo muy, muy, muy suntuoso, ¿cierto? Lo que pasó aquí es que este rey, la reina, en cierta manera se rebela contra él, ¿cierto? Lo desafía y él la desecha. Y es cuando aparece y le aconsejan a él que debería conseguir otra esposa, y aparece Esther, capítulo 2. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y pónganle el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Agai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que le den sus atavíos, y la doncella que agrade a los ojos del rey reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así.
Entonces es cuando aparece ya Esther, que Esther es la sobrina de, de Mardoqueo. Todos ustedes, todas estas citas que nos dieron, ojalá cuando ustedes lleguen a casa, todos estos libros que hemos visto, léanlos completos. Y yo estoy seguro que el Señor nos va a dar una visión más abierta de todo lo que está pasando en estos momentos. Entonces, aparece Amán, les decía a ustedes, porque el Señor se agradó del tío de esta princesa, esta doncella llamada Esther, judía, y Amán empieza a tramar la destrucción de los judíos. Ya era una persona que moraba en esa zona, era otro iraní. Después de estas cosas, capítulo 3, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agagüeo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Le dio mucho poder a esta persona que odiaba a los judíos. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? ¿Cierto? Porque en el 2 dice, y todos los siervos del rey que estaban en las puertas del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba, el hebreo. Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolo, él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era su pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Ya estamos hablando que los judíos se habían asentado allá en esa zona en Irán. Y aquí este rey Asuero, obviamente, era un rey iraní. 7. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada esto es, la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes de 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Tal cual cuando Israel vuelve a ser, estaba ubicado allá en Europa y asentado sobre todo en Alemania. Igualito, igualito. Ellos estaban mezclados en ese pueblo y empezó Hitler a aniquilarlos, ¿cierto? Todo eso tiene que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dicen, aquí ya el tipo le estaba lavando el cerebro al rey Asuero. 9. Si se place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, a Agagüeo, enemigo de los judíos, y le dijo, la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te parece. Entonces fueron llamados los escribas del rey, y en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán. Y a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, y a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey ese decreto.
y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Igualito lo que pasó en el siglo XX. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, en Irán, capital del reino, y el rey Amán y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida porque estaba llena de judíos, ¿cierto? Esther, ¿sí?, intercede por su pueblo. Entonces, mire lo que va a suceder, etcétera, etcétera, etcétera. Y Amán es descubierto. Ustedes van a leer todo el resto del capítulo, ¿cierto? Y miren en el 7, pasémonos al 7. Ya Esther intervino, era la reina. El rey Asuero se dio cuenta que él, era mentira, el odio que él tenía, porque inventó una cantidad de cosas para que él emitiese ese edicto. Pero el rey no podía cancelar ese edicto, no podía ser abrogado. Él tenía que entonces hacer otro edicto. 7. Amán es descubierto, capítulo 7 del libro de Esther. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si el rey le place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que ha ensorbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: el enemigo adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete encendido de ira y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servía al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Y así colgaron a Amán en la horca que había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Pero antes de que sucediera todo esto, Amán ya había convencido al rey de que ese pueblo no tuviera cómo defenderse, y él tuvo que sacar otro edicto en el cual ellos podían utilizar palos, machetes, como fuera, para defender sus vidas, y así destruyeron a ese ejército que iba contra ellos. Notamos aquí todas estas historias, mis amados, para traerlos, sobre todo a mis hermanos que estamos en esta zona de conflicto, en esta zona donde solamente se oye guerras y rumores de guerras, como nuestro Señor Jesucristo profetizó. Ahora este pueblo, el Señor pareciese que estuviese callado
como 2000 años y vuelve y aparece y se despierta. Y ha buscado aliados ahora porque el Señor ha despertado ese espíritu en ellos para atacar a Israel y toda esta zona. Notamos que también por medio de los persas fue anunciado a este pueblo judío que era rebelde con las cosas del Señor en el libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 2. En el nacimiento de Jesús, los persas tenían más conocimientos de la venida del Salvador que los propios judíos, debido a que el mismo Daniel, el profeta Ezequías, sobre todo el profeta Daniel que estuvo en cautiverio por los babilónicos, en toda esa zona pudo llevar el mensaje del Señor Jesús. Y allá esperaban y conocían, porque ellos eran astrónomos, no astrólogos, porque los astrólogos son no astrólogos son de los que tratan las estrellas y los astrónomos son los brujos. Entonces, ellos eran científicos, ellos eran sabios, los persas, esos reyes que habían allá, y ellos estaban esperando al Mesías. Y mírenlo, está escrito aquí en el libro de Mateo capítulo 2, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Dice unos, no eran ni dos ni tres, eran muchísimos porque dicen unos. Y del oriente es esa parte de Meidán, de Medián y de Persia. Llegaron todos acá. Y en la traducción no eran magos, eran sabios. Porque entendamos que el Señor, Él aborrece la magia, la brujería, la hechicería. No está traducido magos, son sabios que llegaron del oriente diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos y trajeron 3 regalos, incienso, mirra y oro, para ese nuevo rey que ellos estaban esperando. Y era un mensaje totalmente mesiánico desde la parte de Irán para acá, para todo el occidente. Y queda ahí y aparece otra vez esta señal que ya después en la voluntad del Señor Jesús vamos a seguir manejando la otra semana, que nos va a informar sobre qué es lo que viene ahora. De allá también va a salir un remanente, porque toda esta gente que se está levantando allá, notemos que ahora en la zona de Irán es prohibido. Ahora se llama República Islámica de Irán. Y ahora esa parte de Persia y de Media que estamos viendo en la historia se convirtió al Islam. ¿De dónde aparece el Islam? De la desobediencia de Sara, porque se dio a Agar para que se llegase a Abraham y nació Ismael, de donde viene el Islam. Entonces, notemos cómo ahorita esa nación, allá donde es perseguido el cristiano, el que dice ser seguidor del Señor Jesucristo, allá lo cuelgan, lo queman, lo apedrean como en los tiempos anteriores de hace más de 4.000, 3.000 años. Estamos en eso ya, pero también hoy día ustedes pueden notar que se está el Señor Jesucristo mostrando en muchas maneras en esa zona. Se oye hablar muchísimo en esa zona de que el Señor se le aparece en sueños a mucha gente allá y mucha gente está creciendo ese remanente allá en Irán de esa iglesia que está allá escondida, ese remanente que el Señor tiene para que florezca más tarde. Todo esto y es para dar cumplimiento a que nosotros
nos volvamos al Señor Jesús. Después, cuando Él viene, es cuando va a ser el crujir y el diente de todas estas personas que lo negaron. El lloro y el crujir de dientes, dice el Señor Jesucristo, porque van a decir, era Él, no le hicimos caso, no obedecimos. Entonces nosotros vemos esta guerra como, como algo aislado dentro de lo que nosotros tenemos que estar enfocados. Y es estar pendiente de las señales de la venida del Señor Jesucristo. Hay muchas señales. Y una de esas señales es eso que está pasando en Irán. Entienda, mi amado y mi amado, mi amada y mi amado, que es una señal clara de que el Señor Jesucristo está próximo. Pueda que yo no lo vea. Quizás los hijos de mis nietos lo vayan a ver. No sabemos, porque el Señor puede venir en cualquier momento. ¿Cierto? La hora y el día nadie la sabe. Pero lo cierto es que el Señor nos dice, nos advierte, que estemos pendientes de las señales para que nosotros estemos preparados, para que nosotros estemos velando. Entonces, no nos dejemos apabullar por esas guerras, esos rumores de guerra. Pueda que vayan a haber explosiones, pueda que el año entrante, en el 2007, haya una tercera guerra mundial, no sabemos. En sí, lo que quiero decirles es que no nos atormentemos por esas cosas, no nos angustiemos por esas cosas. Si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso le leí en el libro de los Hechos lo que le pasó a Esteban, a este primer mártir de las Escrituras. Hay que predicar, hay que dar testimonio del Señor con mi vida. Notemos que la Escritura decía que cuando veían a Esteban, veían su rostro que iluminaba, que brillaba como un ángel. Es debido a ese ímpetu, a ese amor, a esa confianza hacia el Señor Jesucristo. Así que la invitación es estar más pendiente de que si me va a caer el misil o se va a acabar el mundo y entonces sí, cuando hay guerras va a haber escasez de alimentos, va a haber hambre. Y cuando pasan esas cosas hay pestes, hay todo lo que el Señor está diciendo, pero Él dice, todavía no es el fin. El que le pone fin a todo esto es el Señor Jesús. Ni Donald Trump, ni Pepito, ni Juanito, ni nadie. No empecemos a armar historias y doctrinas que no son. Observemos las señales. Ya con el solo hecho de preguntarnos quiénes son estos que están atacando tan fuerte a muchas naciones, nos damos cuenta que eso es obra del Señor y que el Señor viene pronto. Por eso quise llevarlos así rápidamente a un paseo por las Escrituras, donde aparece este pueblo en toda la Escritura. Irán está desde Génesis y va a estar hasta Apocalipsis, hasta que venga el Señor Jesucristo. Y Él usa a los pueblos como a Él le parece para que nosotros dirijamos la mirada hacia Él, que Él es el que gobierna, que Él es el soberano, llamándonos a que nos arrepintamos, llamándonos a que en vez de estar pendientes de todas esas cosas, busquemos el reino de Dios y toda su justicia, que ya dejemos tanto pecado, que nos arrepintamos, que nos apartemos para Él, que busquemos la santidad, porque sin santidad nadie va a ver al Señor Jesús. Nadie. Y que sin fe es imposible agradarlo. Aprovechemos estos momentos tan hermosos para agradar al Señor por medio de nuestra fe. Caminen en libertad. La gente me escribe, hay un muchacho que vivía acá, se fue para Colombia de vacaciones y no hace sino escribirme todos los días y preguntar, ¿y cómo está eso? ¿Será que me devuelvo? ¿Será que es una angustia? Y es seguidor del Señor Jesús. No, a mí el Señor me tiene que llenar de paz.
El Señor a mí me tiene que dar esa confianza, yo tengo que tener fe en Él para poderlo agradar. Y este es un momento, es una señal clara de que puedo desempeñarme en el ejercicio de la fe en medio de esto. Hoy en plena predicación ni me di cuenta. Estamos en la congregación y cuando salimos, sí supo que ahí encima por donde usted estaba predicando estallaron 2 misiles y yo estaba en lo que estaba. Y es llevando el mensaje de salvación para todos ustedes y para mí. En eso debemos ocuparnos en estos tiempos. En vez de pensar en otras cosas, antes de que esto acabe. Mire, el Señor dice claramente en Mateo 10, para cerrar, Mateo 10, 28. ¿Quién me lee Mateo 10, 28 para que cerremos este mensaje hoy? ¿Quién me Amén. lee? Amén, pastor. Adelante. Qué bendición, toda esta gente animada por este mensaje tan hermoso. Gloria al Señor Jesús. Mateo 10, 28. Dice la palabra del Señor: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Fácil, clarito. Bueno, yo le voy a poner, no temamos a los misiles que matan el cuerpo. Más bien temámosle a aquel que me puede destruir con un misil y mandarme también y destruirme mi alma. Y ese es el Señor Jesucristo. Es el único que tiene la potestad de poder matar mi alma. Por eso Él, cuando nos profetizó todo esto, dice claramente: el que venciere, el que llegue hasta el fin, este será salvo. Y eso es para ustedes y para mí, porque espero verlos en una eternidad. Ojalá sea el Señor guiándonos hacia el camino todos los días y que sea Él dándonos la fuerza, dándonos la alegría, dándonos entusiasmo para seguir viviendo y predicando su palabra a pesar de lo que pueda estar pasando alrededor nuestro. El Señor Jesús, el Todopoderoso, los bendiga, los amo muchísimo y animándolos a que sigamos en este caminar, que estemos pendientes de todas las señales, porque no hay tiempo. Y dice, busquemos del Señor mientras pueda ser hallado. Y eso es lo que debemos hacer. Muchas bendiciones, mis amados.